encontrarnos. El objetivo de hoy es que charlemos y que hablemos de la realidad de cómo el marco en materia de datos personales se lleva a la realidad de la operación de un negocio, a la realidad de la operación de una empresa. Ya les cuento un poquito y me presento mientras se van conectando y de verdad les comparto también la pantalla. Pero eso es lo que vamos a hacer, vamos a charlar, no nos vamos a pegar a repetir la ley, no nos vamos a pegar a repetir un documento, sino que vamos a llevar eso a la realidad, que ahí es cuando nos sentimos un poco en problemas de, uy, ¿qué hacemos con ese texto tan bonito, tan bien escrito, tan estudiado, con tanta sesión de trabajo, pero ¿cómo me llevo todo esto a mi día a día? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, mientras se van conectando, me voy presentando. Como le decía Laura, yo soy Paula Andrea Ruiz, yo soy abogada, soy especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Llevo más de 7 años dedicada de lleno a lo que es la protección de datos personales, privacidad, seguridad de la información, desde un enfoque de riesgo, desde un enfoque de experiencia, de cómo llegar a la operación en el día a día. Esa ha sido toda mi experiencia, digamos lo que es mi core, es mi línea de trabajo base. Cuento con estudios complementarios en gerencia de riesgos, en legal design, en metodologías ágiles para la gerencia de proyectos, una que otra certificación por ahí en seguridad de la información, certificaciones en temas de ciberseguridad. ¿Listo? Entonces no nos vamos a poner a pensar en todo el historial académico, sino que vamos a hablar es de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Lo vamos a ver desde el enfoque del día a día. ¿Por qué desde el enfoque del día a día? Yo me dedico a ser oficial de protección de datos personales. Cuando uno es oficial de protección de datos personales, cuando uno es líder, cuando uno trabaja de lleno en esto, uno entiende que pasar esa norma a procesos, a instructivos, a alineamientos, a una caracterización, a un día a día, es lo más complejo porque no todos lo adaptamos igual y porque no todos funcionamos igual. Entonces, eso es lo que queremos ver hoy. El dolor, la realidad, esos impactos y esas estrategias para que esos marcos normativos signifiquen no solamente el cumplimiento de una ley, sino que a la vez impliquen un incremento o un apoyo a alcanzar esos objetivos estratégicos que tenemos como organización. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Lau? 23. No te escucho, estás silenciado. Ay, gracias, ahí sí me escuchan. Sí, ya, perfecto. Perfecto, Pauli, muchísimas gracias por esa introducción. A los que acaban de llegar, bienvenidos a este webinar que Criptos y Paula está aquí preparando para ustedes para conocer justamente lo que estaba diciendo, la aplicabilidad, la realidad. No es la norma en su redacción, sino en su aplicación. Entonces, bienvenidos, aquí los dejo en manos de una gran experta, una persona de que realmente confiamos mucho por su conocimiento y por la forma como entrega la información. Así que para no dejarlos esperando, vamos a dar inicio, Pauli, con tu presentación. Perfecto. Bueno, ahí deberían estar viendo. Lau, confírmame, ¿están viendo pantalla, estrategias y Estamos viendo cumplimiento? pantalla. Listo, check. Entonces, partamos del punto de un contexto general para que todos nos contextualicemos en la realidad, no solamente de Chile, sino de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, tenemos distintos países que han venido trabajando en regulaciones en torno a la protección de los datos personales desde distintas esferas. Para este momento, ya estamos en un momento, digámoslo, de robustez, donde aquellos países que no lo venían trabajando se están colocando fuerte la camiseta y aquellos que venían en unos marcos normativos anteriores, antiguos, un poco más de años atrás, pues han venido reforzándolos. En el caso de Chile, teníamos la 19628 de un tiempo atrás, que hablaba principalmente del tema ya de la privacidad o la intimidad de la persona enfocada en los datos personales. Este marco normativo, obviamente, de hace muchos añitos, requiere cambios, ¿cierto? Requiere actualizaciones. ¿Por qué? Nosotros como personas, como sociedad, vamos siempre cambiando, vamos siempre buscando optimizar procesos, mejorar actividades, vamos haciendo un mayor uso de la tecnología, vamos entendiendo que los distintos modelos de negocios van apareciendo, nos vamos metiendo en ellos
Y como sabemos, parte de la socialización, parte de cómo funcionamos como individuos, no solamente es a través de factores económicos o de propiedades como tal, sino que es a través de la información. Todo se mueve a través de la información. Y como hemos entendido como sociedad con el pasar de los años y de los siglos, de que una de las fuentes primordiales para ese relacionamiento y para el funcionamiento como sociedad es la información, cada vez le hemos encontrado una mayor relevancia, cada vez buscamos una mayor optimización, cada vez invertimos en mayores tecnologías, nuestros modelos de negocio toman estos insumos o toman la data como tal para proyectarse, para generar nuevos modelos, para generar nuevas actividades y en general todos nuestros productos o servicios pues utilizan la información o para una mejora o para una creación. ¿Listo? Entonces partimos de eso. Como esta situación es real, pues los marcos normativos tienen que ir a la par. Normalmente los marcos normativos siempre van 2 pasos atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia muy rápido y porque las tecnologías cambian muy rápido. Generar un marco normativo no es tan sencillo. Necesita un análisis, necesita todo un proceso, todo un protocolo, por eso va un poco más atrás. En este momento estamos viviendo cambios, por lo menos en el caso de Chile. Estamos en un cambio normativo de una ley 19628 que nos tenía, digamos, un plan de trabajo un poco más atrás, sin ese enfoque de tecnología, sin ese enfoque más de regulación, más de restricción o de una figura de control, no restricción a la operación, sino restricción en el uso de la información para una protección de derechos de individuos, a un marco un poco mayor, un poco que busca digámoslo, asemejarse o replicar ese aprendizaje de un reglamento general europeo que ha sido también la expectativa de esta ley, de este cambio normativo en Chile, obviamente con una restricción que es el tema de las fronteras nacionales y de su alcance normativo, diferencia a lo que de pronto pasa con el reglamento europeo, que ha tenido un alcance un poco mayor por el flujo de los negocios, los modelos y porque al final es Europa. Sin embargo, pues su expectativa es ser un poco más amplia, mucho más fuerte. Estos cambios normativos lo hemos visto latente desde hace mucho tiempo, tanto así que por lo menos si nos vamos a ver otros países como puede ser Panamá, 2019 sale su norma en materia de datos personales. En este momento, bueno, desde el año pasado en Colombia se viene trabajando en actualizaciones, en proyectos de ley. Entonces miren que es algo que está pasando a nivel global, donde cada vez los países muy apoyados en la OCDE pues han buscado mejorar no solamente la protección de los individuos, sino inclusive ampliar en algunos contextos la capacidad en el procesamiento de la información para las distintas empresas y los distintos modelos de negocio. Esta es como una antesala de cómo estamos y qué está pasando y por qué estamos en este momento ante tanto cambio normativo. No siendo más, quiero que empecemos a hablar sobre la Ley de Protección de Datos Personales de Chile. Este cambio, este nuevo modelo, no nos vamos a aferrar al anterior, vamos a dejarlo solamente como referentes, pero a este. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? No vamos a repetir la estructura del documento de aprobación, proceso, no, vamos a omitir, sino que nos vamos a traer los elementos principales de los cambios aterrizados a cómo operamos. Porque el dolor es, vale, yo me siento en un escritorio y cómo defino eso que tiene que cumplir la ley, cómo lo aterrizo, cómo eso tan bonito que se aprobó o eso tan bonito que se discutió lo voy a llevar y cómo me va a impactar esto en la operación, cómo me va a impactar esto en mis procesos, cómo va a impactar económicamente, cómo va a impactar a mis colaboradores y en el cómo hacen las cosas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de protección de datos personales para dar cumplimiento a la ley. Como hemos visto, a ver si me corre aquí. Como hemos visto, los marcos normativos tienen una línea de acción, digámoslo, un poco general o un poco de base. ¿Esto en qué se soporta? Principalmente en temas de principios. ¿Listo? Y estos principios van alineados principalmente a qué? Nosotros, por ejemplo, Chile, Panamá, Colombia y demás, tenemos una línea muy similar en lo que es un reglamento europeo. ¿Listo? Entonces, por eso es tan, entre comillas, fácil una interacción entre países en los marcos, aunque estos no necesariamente se relacionen unos, o sea, no tengan un alcance transfronterizo,
pero sí es muy fácil lograr un match y que lo que tenemos en una empresa, digamos que tiene una posición en un país, pueda llegar a involucrarse o pueda dar cumplimientos si nosotros tenemos operaciones en otros países o nuestros clientes están en otros países. ¿Listo? Entonces, hablemos sobre estrategias y cómo cumplir la ley. Ya vamos a hablar sobre la nueva ley de Chile. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de todos los marcos normativos, inclusive en este caso el de Chile, es que parte de un punto central y es la información. Todas las regulaciones que buscan regular los datos personales. ¿Listo? Entonces, a mí me encanta arrancar con este ejemplo porque aparte nos rompe la barrera de una forma muy chévere. Y imagino que todos ustedes cocinan, ¿cierto? Todos cocinan en su casa. Así sea un emparedado, un sándwich, pues, algo mucho más elaborado, o una cena especial, o simplemente el desayuno sencillo. Pero todos en algún momento cocinamos algo en nuestros hogares, ¿cierto? Para nosotros cocinar, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos en la nevera? ¿Qué tenemos en el refrigerador? ¿Qué tenemos en la alacena? ¿Qué tenemos en la cocina? Si nosotros no sabemos qué tenemos en la cocina, pues no podemos cocinar o inclusive no podemos pedir un domicilio, salir a hacer las compras, porque no sabemos qué necesitamos, qué nos hace falta o qué tenemos de sobra. ¿Listo? Lo mismo sucede con la gestión de los datos personales y con el cumplimiento de la ley en materia de datos personales. Si nosotros no sabemos qué información tenemos, si nosotros no sabemos qué tratamientos efectuamos, si nosotros no sabemos con quién compartimos información, si no sabemos las bases legales que nos aplican al tratamiento, que ya vamos a ver algo muy importante en este cambio normativo, si nosotros no sabemos a qué se exponen los datos personales cuando los procesamos, cuando los almacenamos, cuando los analizamos, cuando los utilizamos en la operación, pues a la final no sabemos cómo mitigar esos riesgos, qué controles aplicar y en general cómo dar cumplimiento. Entonces, si ven que es como el símil de la receta, no podemos generar esa receta o ese menú o esa preparación de ese plato especial. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tenemos. Entonces, el punto de la estrategia y el punto del cumplimiento es la clasificación y la identificación. ¿Soportada en qué? En inventarios. Ya vamos a empezar a hablar un poquito más de eso en detalle. Cuando nosotros sabemos, hey, es que yo tengo 7,000 usuarios o 7,000 clientes finales de los cuales yo a ellos les proceso datos como nombre, número de identificación, teléfono, pero también pasatiempos, pero también datos de salud, pero a la vez yo tengo 15 proveedores que me realizan algún tipo de gestión, pero yo a la vez tengo 7 requerimientos de ley que sí o sí involucran el proceso de la información, el procesamiento de la información y tengo que realizar algo con esos datos, yo ya sé cómo cumplir un poco más esa ley, porque entonces esa definición de esos protocolos internos, de esas formas de uso, las puedo empezar a aterrizar a mi realidad. Porque al final los marcos normativos son muy buenos, muy robustos, muy bonitos, pero no son nuestra realidad. Tenemos que adaptarlos, bajarlos, entenderlos. ¿Listo? Entonces, una estrategia para la gestión de los datos personales parte de la clasificación de los datos, parte de definir objetivos y alcances. Y aquí hago el mayor signo de exclamación posible que tenemos que entender hoy. ¿Las leyes de protección de datos personales se deben cumplir? Sí. Las leyes de protección de datos personales, si no las cumplimos, es una violación a derechos fundamentales para los dueños de la información. Sí. Pero no pensemos negativamente. Pensemos cómo transformamos esto a nuestra organización, a nuestra alta dirección y también le decimos, venga, mi querido gerente o junta directiva, yo tengo que cumplir una ley, saquémosle provecho a esto y impulsemos o que estas actividades nos impulsen a alcanzar nuestros objetivos estratégicos. ¿Qué estamos buscando ahorita? ¿Mayor captación de clientes? Ok, fidelicémoslos presentándoles que manejamos adecuadamente la información. Démosles mayor seguridad a nuestras plataformas digitales y en el procesamiento de sus datos. ¿Para qué? Para que esto sea un factor relevante en la toma de decisiones cuando nuestro prospecto de cliente se vaya a decidir entre la competencia o nosotros. ¿Por qué? Porque ya no solamente estamos hablando de un servicio, sino de la experiencia, de la confianza. Entonces miren que las estrategias nos permiten cumplir los marcos legales, pero también nos apuntan a los objetivos estratégicos. Por eso no solamente tenemos que plantear como el objetivo a su alcance el cumplimiento de la ley, sino cómo esto va a apalancar nuestros procesos,
cómo nos va a optimizar costos, cómo nos va a permitir agilizar las actividades, ganar una reputación positiva en la operación para garantizar que esto sirva como sinergia y se baje a toda nuestra organización. Otro elemento importante es el pensamiento en gestión de riesgos. Ya vamos a ver, cuando estemos viendo esos principales cambios normativos, que uno de los elementos que más resalta es el tema de la privacidad por diseño, privacidad por defecto y las evaluaciones de impacto. Entonces miren que la gestión de riesgos hace parte también de esa estructura. ¿Cómo nosotros pensamos en una privacidad por diseño y por defecto? Desde el inicio, donde empezamos a ver qué puede llegar a suceder, qué tenemos que tener en cuenta e involucramos la privacidad desde la naciente de la idea, objetivo, actividad que estamos planeando. Y aquí es cuando también involucramos ese pensamiento de riesgo para garantizar que esas posibles circunstancias a futuro, en temas de seguridad, en temas de manejo de datos, de estructura de políticas internas o demás, pues se vaya organizando y no tengamos que el día del lanzamiento de nuestro producto, de nuestra iniciativa, nos encontremos con obstáculos que nos impidan y que nos generen inclusive incremento de costos, no poder salir a producción, no poder hacer ese lanzamiento de esa campaña que teníamos planteados. ¿Listo? Esto, para poderlo alcanzar, como les decía, necesitamos los inventarios, necesitamos saber qué tenemos, qué tipos de datos tenemos, dónde se almacenan, dónde, con quién los compartimos, cuáles son los medios que tenemos para entregar la información, si son seguros. ¿Listo? Entonces, los inventarios son esa punto de partida, son como esa carta de presentación a partir de donde sabemos qué vamos a elaborar. Una línea fundamental y que no se nos puede olvidar es la formación. Y es que a veces esos marcos son muy robustos, debe hacer esto, tiene que hacer esto, pero no necesariamente nosotros interiorizamos que para poder cumplirlos, pues tenemos que formar desde la persona que nos puede ayudar en el día a día, con temas de, digamos, de limpieza o de aseo de las oficinas, hasta nuestra alta dirección, porque todos son igual de importantes y todos juegan un papel supremamente importante desde sus actividades. Todos somos responsables de algo en la operación en el día a día y todos tenemos que tener la misma formación. Obviamente, habrán unos cargos estratégicos, unos cargos de liderazgo que tienen que tener algunos elementos mucho más robustos, pero todos tenemos que comprender la noción y la noción la vamos a ver ahorita, más adelante, por lo menos a través de los principios. Los principios tienen una figura muy chévere porque es como las reglas de juego. ¿Listo? Ya vamos a ver. Finalmente, este ciclo, entre comillas, cierra en dos elementos importantes. Diseño, experiencia y transversalidad. La transversalidad es que podamos actuar en sinergia. A veces, cuando queremos cumplir unos marcos normativos, lo enfocamos principalmente a el equipo jurídico. Y la realidad es que sí, esto nace de una ley. Por lo tanto, obviamente tiene un componente jurídico de entendimiento, pero también hace parte de nuestro equipo de calidad, nuestro equipo de procesos. También hace parte las personas que saben de tecnología, nuestros líderes de tecnología. También sabe o tiene que hacer parte nuestro equipo de gestión humana. Pero el equipo de mercadeo juega un rol también vital porque es ese front frente a los titulares, frente a las personas a las cuales les estamos recolectando y procesando datos. Entonces, miren que estas estrategias no quedan en la cabeza de un único doliente. Obviamente tiene que haber una persona responsable, una persona principal, pero a la final son todos los que interactuamos. Y en diseño y experiencia va ligado, nos regresamos un poquito a lo que estábamos hablando ahorita de privacidad por diseño y por defecto, desde el diseño y por defecto, ¿listo? Desde esa planeación, pero también a lo que no todo el mundo lo habla y que no ha sido consciente y que va muy ligado al principio de transparencia es la experiencia del usuario final. En muchas ocasiones omitimos, entonces hacemos unas estrategias muy robustas, con unas políticas muy fuertes, con unos controles muy técnicos, pero cuando lo bajamos a nuestro usuario final, pues no entendió. A veces nuestro usuario final son menores de edad, en otro caso son
personas, adultos mayores de edad, no tienen acceso a tecnología en algunos casos, podemos tener población de todos los tipos y a veces no somos conscientes de eso, ¿listo? Que tenemos que generar esos procesamientos de información y sobre todo ese front o ese contacto con nuestros titulares de una forma que sea entendible para todos y que su experiencia sea amena. Aquí hago un paréntesis y les doy un ejemplo de lo que puede ir ligado a experiencia. Hace ya que año y medio por ahí, acuerdo que estaba interactuando con una plataforma, no voy a decir el tipo de plataforma porque es muy posible que entonces todo la podamos llegar a reconocer, que todo la podamos llegar a reconocer, pero la plataforma no permitía ejercer los derechos de eliminación del dato, solicitud de eliminación y revocación de la autorización de una forma sencilla, sino que entonces tocaba mandar un correo, esperar un tiempo y era un paso. A la final nuestro usuario final no tenía una buena experiencia y posiblemente la persona no quisiera darse de baja de la aplicación, no quisiera dejar de ser nuestro cliente, pero por esa mala experiencia lo llevamos a eso. Y eso también va muy ligado a que no cumplimos correctamente el principio de transparencia, ya lo vamos a profundizar en qué consiste el principio de transparencia, porque no le entregamos una información clara, no fuimos detallados y la información no solamente va en un texto escrito en una política o en un aviso de privacidad o en un documento. La transparencia también va en permitir que nuestro titular, nuestro usuario final, nuestro cliente, pues puedan navegar por toda la gestión de sus datos de forma sencilla, entienda qué está haciendo, acceda fácilmente a sus ejercicios de derecho y a todo el resto de la información. Entonces, con esto damos antesala a lo que vamos a empezar a desarrollar. Pero para poder empezar a desarrollar la ley de Chile, en este caso, frente a las estructuras o estrategias de privacidad, tenemos que ver cuáles son los cambios principales. Entonces, hablamos de nuevas bases para el tratamiento de datos personales. Recordemos que inicialmente teníamos dos, desde la 19.628, consentimiento y soportado en requisitos legales. Ya vamos a profundizar en el nuevo catálogo. Clasificación de datos y asignación de bases legales. Principios para la protección de datos personales. Y es que si vemos por lo menos la estructura de la anterior norma, no nos enfocaba o no nos detallaba los principios. Pronto hemos visto el tema de principios por otras figuras, pero no necesariamente porque nos lo detallara. Ahora sí nos lo está detallando. Ya los vamos a hacer el desglose uno a uno y cómo impacta cada uno a nivel de la operación. Los derechos de los titulares de la información. Sí, se venía trabajando con los derechos a actualizar, rectificar, conocer, oponerse, pero ahora, como está pasando a nivel mundial, ya estamos hablando de derechos como la portabilidad de los datos, por ejemplo. Ya vamos a empezar a profundizar. Seguridad sobre los datos personales. Oigan, aquí es clave que tengamos en cuenta. Si nosotros no estamos viéndolo desde un enfoque de tecnología, no lo estamos viendo desde un enfoque de integralidad, sino que estamos enfocados en un enfoque netamente jurídico, tenemos que romper ese paradigma y entender que nuestro principal aliado es ese enfoque de TI para el componente de seguridad, porque la seguridad no solamente es acuerdos de confidencialidad, no solamente es procesos, no solamente son lineamientos o restricciones, sino también es ese componente técnico que nos garantiza la seguridad en las bases de datos, en la entrega de la información. Y esto ya todos tenemos un valor súper ganado en la implementación de requisitos de seguridad, porque necesariamente en nuestra operación tenemos medidas, estrategias y controles o mínimas o muy altas, dependiendo del modelo de negocio que seamos, de las actividades que tengamos, de nuestra infraestructura tecnológica, pero ya tenemos un gran avance. Ahora es hacer un match con este marco normativo, porque al final ya nos está pidiendo es una mayor robustez en esos requisitos de seguridad. Privacidad del diseño y por defecto, que es nuevamente, en pocas palabras, romper el paradigma y no llegar al final, sino llegar desde la planeación, que es lo que nos ha costado a nivel de muchos países y a nivel de muchas personas involucradas en la gestión de los datos personales y en la protección como tal, es pensar
en privacidad desde que me siento y me nace la idea de ese proyecto, esa iniciativa, esa actividad, esa aplicación, esa solución. Cesión y transferencia de datos personales, transferencia internacional de datos personales, modelos de prevención de infracciones, datos sensibles y categorías especiales. Vamos a hablar también sobre una nueva autoridad de protección de datos personales y el régimen de responsabilidad de infracciones y sanciones, que está un poquito robusto y que nos da a la final mucha claridad de cuáles son esas conductas y cómo se catalogan. A mí algo importante de este marco que me parece muy chévere es el tema de las infracciones. Obviamente cuando hablamos de infracciones y de sanciones nos preocupamos mucho porque eso nos afecta reputacionalmente, nos afecta al bolsillo, nos afecta a la operación. Pero cuando lo miramos desde un marco normativo, y en este marco normativo, donde ya está un poco más desagregadas esas conductas en las cuales se entiende una infracción o un incumplimiento, pues es mucho más fácil evitar caer en ellas. Situaciones que no se presentan en otros tipos de marcos, por ejemplo en el colombiano, donde el incumplimiento pues está ligado a incumplimiento de principios o incumplimiento del ejercicio de derechos. Muy amplio. A la final, cualquier traspiés o cualquier tropezón puede llegar a ser un motivo de investigación o de sanción. Acá obviamente hay unos catálogos que ya lo vamos a ver grandecitos, pero a la final nos permite poder identificar esos riesgos de acuerdo a nuestra operación, a qué nos puede llevar a cumplir o a encasillarnos en algún tipo de, o en alguno de esos tipos de infracciones. Entonces, hablemos un poquito más sobre esto. ¿Se acuerdan el circulito inicial? Donde dijimos definir objetivos y alcances, que partimos del punto de que, uno, no solamente se trata del cumplimiento de una ley, porque tenemos que llevarlo a la realidad, y es que si nosotros queremos lograr un correcto cumplimiento, pues tenemos que tener algo sencillísimo, que son recursos. Recursos de tiempo, recursos económicos, recursos de personas, dependiendo de cómo funciona nuestra operación, uno o todos, buenísimo. Pero necesitamos recursos. Entonces, uno de los motivantes principales para lograr un recurso a nivel de organización no solamente es el cumplimiento de ley, es también mostrar que este cumplimiento de ley no solamente nos evita una investigación, una sanción, una violación de derechos, sino que apunta a alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Hay una marca de celulares que si a pesar de las discordias que ha tenido a nivel, una marca muy conocida, a nivel mundial por temas de privacidad y demás, muchas personas prefieren seleccionar esa marca sobre otras marcas, principalmente también por su sistema operativo, porque consideran que dan una mayor seguridad, una mayor privacidad a sus datos. Obviamente no voy a entrar a dar nombres ni a debatir sobre el contexto, pero miren que ese es uno de los principales ejemplos de cómo garantizar o involucrar esfuerzos en temas de la protección de datos personales y de la privacidad nos puede llevar inclusive a potencializar nuestra marca y a que nuestro cliente final nos tenga un poco más en cuenta, nos elija. ¿Listo? Yo creo que ustedes ya pensaron en esos dos tipos de líneas de dispositivos móviles, ¿cierto? De celulares, en que uno ha sido un poco controvertido hace unos años, obviamente, por otros temas, pero a la final, digamos que siempre su sistema operativo y su dispositivo ha sido catalogado como más seguro que otro y muchas personas se inclinan más por esos requisitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para definir alcances y objetivos? Conocer las partes interesadas. Tenemos menores de edad, tenemos un público mayor de edad, tenemos un público que de pronto tiene algún tipo de característica especial, hace parte de una población en condición de vulnerabilidad, hacemos parte de un sector público o privado. ¿Quiénes somos en nuestro círculo de modelo de negocio? ¿Cuáles son las excepciones de ley? ¿Cuáles son los deberes que tenemos por sector? Una cosa es ser una organización dentro de un sector financiero, otra cosa es ser una organización dentro de un sector salud, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener unas restricciones diferentes, manejar información de tipo médica que manejar información financiera o que manejar información académica porque somos un plantel educativo. O de pronto somos una empresa desarrolladora de software, pues entonces tenemos unos requisitos también distintos a los que puede llegar a tener una empresa que se encarga de prestar servicios de tipo call center.
Entonces, miren que es importante tener nuestros deberes de ley por sector, nuestras partes interesadas, nuestras excepciones de ley. Los tipos de datos personales que manejamos. Recuerden lo que acabamos de hacer estos distintos modelos de negocio. Entonces, una cosa es manejar datos, si soy una entidad educativa superior, donde principalmente mi núcleo, digamos, o mi público objetivo son mayores de edad, y otra cosa es manejar, si soy mi principal público objetivo, son los datos de los acudientes, de los padres, de los tutores y de niños o menores de edad. ¿Listo? Muy diferente si tengo información médica o si tengo historial de compras, historial crediticio. ¿Listo? Entonces, importante saber cuáles son los tipos de datos que manejamos. Recuerden, clasificación de inventarios. Y finalmente, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los encargados del tratamiento o nosotros somos los encargados de vender un producto, nosotros somos el dueño, o sea, el que está recolectando la información y el que le va a entregar los datos personales a terceros para que realicen algún tipo de procesamiento bajo el rol de encargado. ¿Quiénes somos nosotros? De eso también depende y nos va a permitir alcanzar esos objetivos y definir para dónde se va a mover nuestra estrategia. ¿Listo? Ahora, pasemos a la siguiente, aquí. Empecemos a desarrollarlo rápidamente. El principio del cambio que vimos al inicio, ¿se acuerdan? Fue las nuevas bases para el tratamiento de datos personales. Y es que si vemos la 19628, tenemos dos, súper corto. Eso la verdad, como negocio, no nos deja mucha forma de movernos, nos condiciona totalmente a un consentimiento del titular, en pocas palabras. Teníamos únicamente la autorización legal o el consentimiento, pero con este cambio, pues tenemos el consentimiento, que es el principal, ¿listo? Es el de partida, pero también tenemos ejecución o cumplimiento de una obligación legal, los tratamientos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario, comercial. Tenemos los tratamientos necesarios para la celebración de contratos e inclusive desde la etapa precontractual, desde la negociación. Tenemos también los necesarios para satisfacer los intereses del titular como tal, protegerlos, garantizarle el acceso al derecho, a la defensa. Entonces, miren que se nos amplía un poco el catálogo. Estos catálogos estas bases legales son muy apegadas a lo que está pasando o cómo está funcionando actualmente otros países. Va un poquito más abajo, digamos, de expectativas europeas. Sin embargo, va muy ligado a la realidad en otros países y a la final nos permite hacer de una manera mucho más sencilla, una homologación normativa para cuando queremos de pronto no solamente funcionar localmente, sino tener una interacción a nivel de otros marcos normativos, porque partimos de las mismas bases legales y no nos cerramos únicamente al consentimiento. ¿Listo? Bueno, si en algún momento van teniendo una duda, van dejando por ahí y lo vamos dialogando. Recuerden que esto es una charla. Pablo, yo fui la que pedí que los dejaran en los comentarios, pero te lo voy diciendo a medida que vas tocando los temas, porque aquí hay unos bien interesantes. Claudio tenía una de las preguntas que justamente estabas presentando en la diapositiva anterior y es la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe el uso, el uso y procesamiento de los datos personales. Entonces, ¿cómo los servicios se blindan frente a este proceso? Después nos hizo una pregunta sobre la IA. Yo ahorita le respondo eso a Claudio. Digamos, dentro de cada solución tiene su política de tratamiento diferente, pero tú desde la normativa, ¿qué nos cuentas desde el procesamiento y el uso de los datos? O sea, ¿cómo la compañía puede cumplir aún sabiendo que su naturaleza le exige procesar datos? Listo. Venga, recordemos que marco anterior, sí o sí consentimiento. Eso es muy restrictivo, porque a la final, salvo que se esté protegiendo un derecho fundamental, no podemos procesar un dato. Y eso nos restringe como organización muchísimo, porque entonces no podemos ni siquiera hacer algo en pro de quien nos está solicitando algún tipo de interacción, producto. Con este cambio, ya nos queda mucho más claro de que yo sí tengo un consentimiento, parte de la necesidad o de la intención de vincularnos, de contratar un producto, un servicio, pero a la vez me está diciendo, mira, la única base legal no es esa, es también el contrato, la suscripción del servicio. ¿Qué es importante tener claro ahí? Principios de transparencia, principio de finalidad. Recordemos que, aunque tengamos una base legal,
no solamente es decir, yo proceso los datos personales de Laura porque ella quiere ser mi cliente y pues obviamente tengo que procesarlos. No, yo le informo a Laura en su contrato, en su suscripción, en su registro, que con ocasión a ese registro, a ese contrato, a ese servicio que ha tomado, yo, la empresa XXXX, voy a procesar sus datos personales para tal fin, con tal tratamiento, con tales actividades, que tenga una política de tratamiento de datos personales, que pueda acceder a sus derechos, inclusive el de portabilidad, el de bloqueo y demás, en cualquier momento que lo llegue a considerar, que en este caso no necesariamente requiere un consentimiento explícito porque parto de mi base legal y es que usted me está buscando a mí para contratar y por lo tanto yo voy a procesar sus datos. Mire que esto es lo importante del principio de transparencia. Voy a adelantar, igual llegamos para allá, y es que cuando ustedes están en su casa pequeños, usted sale de su casa, vamos a regresar a la infancia de todos, pero usted salía de su casa y usted sabía cómo comportarse, ¿cierto? Porque usted en su casa le enseñaron unos principios. A usted le dijeron, usted sale y usted no puede subir los pies encima del comedor, ni de aquí ni de ninguna casa. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Así mismo funcionan los principios y por eso es tan importante que ahora en este cambio sí nos habla de principios, porque entonces nos permite bajar esas actividades a un marco de acción en cómo nos debemos comportar. Principio de licitud y lealtad. Los datos personales solamente pueden tratarse de manera lícita y leal. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que debemos demostrar que contamos con una base lícita y leal. Tengo un contrato con Laura, por lo tanto, esta es mi evidencia de por qué estoy procesando sus datos. Principio de finalidad. Los datos personales solo se pueden recolectar con fines específicos, explícitos y lícitos. Entonces, en esa comunicación, en ese contrato, en esa suscripción, voy a tomar de ejemplo a Laura, perdónenme, pero ahorita cambio. Les prometo, ahorita cogemos a Raimundo. Eh, entonces, en ese contrato con Laura, ¿yo qué necesito decirle? Venga, Laura, usted está contratando, no sé, a ver, ¿es una suscripción de qué? ¿Es un contrato de... Netflix o Spotify, Netflix. alguna de ellas, sí. Eso, cojamos Netflix. Entonces, usted está suscribiendo a través de mi página, ¿cierto? Yo ahí le puse mis términos y condiciones donde dice cómo funciona mi modelo de negocio. Tiene que tener una pantalla, tiene que tener una suscripción y además de eso yo voy a recolectar sus datos. ¿Qué datos? Ah, bueno, yo no le voy a negar esa información a Laura porque entonces me iría en contra del principio de finalidad, licitud, lealtad e inclusive de proporcionalidad. Ya les voy a contar por qué. Entonces yo le digo a Laura, Laura, voy a recolectar tu nombre, tus datos financieros porque te voy a cobrar. Voy a recolectar también tu correo electrónico, tu número celular, porque son mis dos mecanismos de logueo y para identificarte y enviarte información. Pero además de eso, voy a recolectar que Laura ve películas, sobre todo entre la 1 y las 4 de la mañana, porque es la hora en la que a ella le gusta trabajar y le gusta trabajar viendo películas románticas. No creo que le guste, pero películas románticas. O sea, le estoy recolectando su perfil, ¿cierto? Pero también voy a recolectar sus ubicaciones en algunos casos, porque Laura compró 4 pantallas, se supone que es para familia, y Laura tiene uno aquí, tiene otro en la casa campestre que tiene y tiene otro donde los papás. Y empiezo a recolectar también ubicaciones, horas principales en las cuales ella se conecta, perdón. Voy a recolectar también lo que a ella le gusta ver, qué ve más en una semana, qué cuáles son los géneros y así poder proporcionarle un mayor servicio, un mejor servicio. Yo creo que esto es muy transparente para todos, tanto así que, por ejemplo, para los que no lo han notado, Laura entra a las 3 de la mañana a ver qué película así general, a ver qué está de moda. Laura, ¿qué está de moda Una ahorita? vieja, Notting Hill, del Listo. 94, pero esa. Perfecto, Laura entra a ver esa porque en la portada, recuerden que dijimos que a ella le gusta lo romántico, en la portada vio a dos personas besándose. Vale, pero a mí que no me gusta, a mí me mostró una portada más oscura. ¿Listo? Porque entonces a mí me gusta es el terror. Y me lo mostró más oscuro y yo pensé que eso era más de terror e ingresé. ¿Por qué? Porque me recolectó los gustos.
¿Listo? Y así nos pudo ofrecer el mismo producto, la misma película, pero con una experiencia diferente. Entonces, miren que eso va descrito en dónde, en lo que ni Laura ni yo leímos, que fue en los términos y condiciones de cuando nos suscribimos y cuando aceptamos contratar el servicio de Netflix. ¿Listo? Entonces, principio de finalidad, siempre le vamos a decir para qué. Por allá abajo, aunque ustedes no lo crean, dicen que se recolectan nuestros datos como gustos, intereses y demás para poder generar un algoritmo, hacer un modelo de aprendizaje y todo lo que esto significa para poder ofertarnos algo que nos guste a nosotros como cliente de acuerdo a nuestra propia personalización. Pero eso se dice, ¿listo? Eso va descrito. No necesariamente lo soporto en un consentimiento, sino que lo soporto en el acto de suscripción o toma del servicio. ¿Listo? Pero es finalidad. Ahora, aprovechemos este ejemplo y hablemos sobre proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, en pocas palabras, es que solamente se recolecten y se procesen los datos necesarios. Imagínense que para tomar el servicio de Netflix, a Laura le pidieran el tipo de sangre. Cero proporcional, ¿cierto? Entonces, el principio nos enmarca, no nos dice qué tipo de datos puedo o no puedo recolectar porque todos operamos diferentes. Todos tenemos unas actividades diferentes. No todos vendemos Netflix. Algunos venden pan, otros venden ropa, otros venden computadores, otros venden viajes, otros venden experiencias. Todos vendemos algo totalmente diferente. ¿Listo? Sin embargo, el principio de proporcionalidad nos dice, si usted vende viajes, pues pida datos para vender viajes. ¿Para qué va a pedir datos que no van a ir ligados? Me acuerdo que hace muchos años, por allá en esas épocas donde todos estuvimos encerrados, a nivel mundial, muchas organizaciones, digamos que por el afán de prestar un mayor servicio o un mejor servicio, empezaron a pedir datos mayores o no proporcionales a lo que necesitaban. Y ahí fue cuando empezaron a hacerse llamados de atención por los distintos reguladores, e inclusive se vio en sectores privados y públicos. Entonces, miren que el principio de proporcionalidad es claro, los marcos normativos, ni Chile ni en ningún otro país nos va a dejar un catálogo de esto no es proporcional, esto sí es proporcional, no. Eso hace parte del análisis, de la planeación de objetivos y alcances, ¿se acuerdan? Por eso es que, voy a devolver, estas actividades como partes interesadas, excepciones de ley, deberes de ley, tipos de datos y nuestros roles son tan importantes desde la definición del objetivo y el alcance, porque ahí podemos saber qué es proporcional y qué no es proporcional. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se baja? A mecanismos de control para garantizar que se creen actividades propias y adecuadas. ¿Listo? Hablemos ahora sobre el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad, a mí me encanta explicarlo y es como defiéndase como usted lo considere, pero defiéndase. La ley nos trae una estructura, unos principios. Bueno, ¿y cómo estamos cumpliendo los principios? Jamás, jamás, jamás van a encontrar una ley detallada de cómo cumplir los principios. ¿Por qué? Porque cumplir los principios depende de la cultura de nuestra organización, de los factores económicos, listo, del capital que tenemos para poder hacer inversiones, de el tiempo que tenemos para capacitar, para documentar, para crear políticas, para crear lineamientos. Depende de muchos factores internos que no aplican para todos, de quiénes somos, cuáles son nuestras partes interesadas. Pero el principio de responsabilidad demostrada sí nos obliga a todos a qué? A implementar controles, políticas, lineamientos, a invertir dinero, a invertir recurso humano, mucho, poco, no importa, pero a invertir algo que demuestre que nosotros, de acuerdo al modelo de negocio en el que trabajamos, de acuerdo a nuestra operación, a nuestro día a día, vamos a cumplir esa ley. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si no tenemos claro que existe un principio de responsabilidad demostrada, pues todo ese marco muy bonito de la ley de Chile no lo vamos a poder cumplir, porque entonces no va a haber ese doliente. Y este es el motor, el principio de responsabilidad. Principio de transparencia. Es el responsable, pues, este lo que busca es que el responsable le entregue al titular toda la información necesaria para su toma de decisiones. ¿Listo? Para que pueda decidir sobre el tratamiento, todo sea claro. Principio de confidencialidad, en pocas palabras, es una partecita del componente de seguridad, pero va muy ligado. Recordemos que el principio de confidencialidad no está en acuerdos de confidencialidad. Eso es un control para cumplir el principio de confidencialidad.
pero el principio de confidencialidad va en tener herramientas tecnológicas, téngala como la más cara o como aplicarle así sea contraseña a algo que usted quiere tener cerrado, cifrar algo. Pues Depende del tipo de... eso, Dale. Pablo, qué pena te interrumpo ahí, pero ahí van dos cosas. Una que me pareció un insight importante, eso nos lo enseñaste en un webinar pasado, y voy a hacer acá un flashback de algo que nos dijiste, y es cumplir la norma, o bueno, no cumplir la norma no necesariamente quiere decir que estás haciendo mal algo, porque las cosas pasan, ¿cierto? Un error de una fuga, un hackeo, es algo que puede pasar. Lo que no está bien es no demostrar que estabas intentando cumplir la norma o que estabas intentando proteger los datos. Entonces, ahí creo que lo que tú dices del principio de responsabilidad a mí me resuena mucho con el hecho de siempre va a ser una puerta ajustada. El tema de la privacidad es bien difícil blindarse al 100%, pero demostrar la buena fe en el acto de cumplir con la normativa y sobre todo de cumplir con la privacidad de los datos de tu gente es lo que te va a eximir de un castigo más fuerte, ¿cierto? Creo que eso es algo que es importante pues renombrarlo, que la intención sí se mide a la hora de auditar una situación. Eso primero. Y segundo, con lo que estaba diciendo el principio de transparencia, esto perdón, de confidencialidad, muéstrame lo que tú quieres cuidar. Aquí tenemos una pregunta sobre, oye, si una empresa quiere proteger, digamos, los datos o con una doble autenticación en los correos personales y demás, ¿le aplica este principio de confidencialidad? O sea, ¿cómo lo justifica uno ante ese colaborador de es importante que hagas esto, ¿cierto? Es importante que nos ayudes en tema de cultura a blindarnos de la mejor manera. ¿Cómo lo trasladamos a la aplicación que podríamos hacer en nuestros colaboradores? Claro, Lau, es que la responsabilidad... Voy a empezar por lo que tú decías. Usted sale a la calle, usted se puede caer. Usted puede llevar los cordones amarrados. Usted puede salir con rodilleras, con coderas, pero usted puede caer. Lo mismo le sucede a los negocios. Usted puede tener 15.000 controles, las herramientas más costosas o los procedimientos más definidos, pero algo puede pasar, no necesariamente por algo que le haya fallado a usted, sino por algo que le falló a su proveedor, por algo que le falló un tercero, por una personita que de pronto el factor humano falló en algo y salió mal y usted tenía contratado todas las soluciones del mundo, hacía 15 capacitaciones al mes, pero esa personita falló y destapó todo, se cayó todo en un momentico. Entonces, aquí lo importante es, venga, haga todo lo que usted pueda, demuéstrelo, documentelo, tenga claro, invierta tiempo, invierta personas, protéjase, que en la medida en la que usted, si esto le llega a pasar, usted puede demostrar, uno, se recupera más fácil, ¿cierto? Dos, puede también demostrarle a la autoridad de control, más aún en este cambio, que ya ahora sí tenemos una agencia, puede mostrarle, venga, yo tenía todo esto, pero se me sale de las manos. Les voy a dar un comentario sencillito. En un país no muy lejano, sancionaron a una empresa porque un colaborador cogió, atendió a una persona, era un front de banco, le encantó, a este hombre le encantó la cliente, le pareció muy linda. Como él tenía los accesos a sus datos, obviamente el sistema de información tenía usuario, eso validaba con el directorio activo, tenían un montón de controles, hacían capacitaciones y demás. Pero ¿qué le pasó a esta personita? Se enamoró de su cliente, muy mal dato ahí, y cogió el número celular y a la hora le escribió por WhatsApp, le dijo, oye, es que yo te atendí el día de hoy y me pareciste muy linda y me gustaría conocerte. Claro, afectación, se violó el principio de confidencialidad. ¿Qué hizo esta empresa? Venga, yo a él lo capacité, yo tengo estos controles técnicos, yo hice todo esto, pero se me salió de las manos que el hombre apuntara en un papelito o durante la atención saliera del protocolo que yo le había dicho y terminara realizando ese contacto. Y demostró. ¿Qué le hicieron? No le sancionaron, solamente le llamaron las orejas, le jalaron las orejas y le hicieron un llamado de atención, pero no lo sancionaron económicamente, que obviamente le afectó reputacionalmente, tanto así que yo hoy vengo a contarles este ejemplo, pero no lo sancionaron económicamente. ¿Listo? Frente, frente al otro componente, principio de confidencialidad. Partamos de que la confidencialidad no es que nadie tenga acceso a nada, es que solamente las personas necesarias tengan acceso. Y eso es un error.
que a veces no caemos en cuenta. No es restringir, es autorizar para poder acceder a. Eso es la confidencialidad, permitir a quienes deben acceder. ¿Listo? Por eso son controles, no restricciones de seguridad o restricciones de confidencialidad, son controles de confidencialidad. Ahora, importante que tengamos en cuenta que lo que les arranqué diciendo, es un marco normativo, no es apegarnos a la ley, no es repetir la ley y no solamente toca pensar con mentalidad de abogado o con mentalidad legal. Hay que bajar esto a controles de seguridad de la información que van desde todos los niveles. Así es que garantizamos la confidencialidad con contratos, con acuerdos, pero también con qué? Con restricciones de acceso a los sistemas de información, con una validación al directorio activo, con una herramienta que nos impida la fuga de información, con controles en nuestras redes de internet, ¿listo? Con controles a nivel de servidores, ¿listo? Son muchos las medidas que tenemos para garantizar confidencialidad y seguridad. ¿Listo? Ahora, hablemos sobre el tema de inventarios. ¿Se acuerdan que vimos el inventario? Que eso es fundamental. Entonces, activos de información. Ustedes han trabajado con seguridad de la información, yo me imagino. Imagino que en algún momento han escuchado que es un activo de información. Información general y dentro de la información están los datos personales. Es mucho más fácil si entendemos una visión mayor. ¿Por qué? Porque nuestra organización ya tiene controles de información. Ahora, hay que ver esos controles cómo se robustecen para los que son datos personales cuando requieren una connotación o cuando requieren una protección superior. De pronto un requisito más, una validación complementaria, ¿listo? Pero ya tenemos eso. No tenemos que actuar solos. Tratamientos. Es importantísimo que sepamos a quién le entregamos la información. Tenemos un call center, tenemos tercerizado, tenemos un proveedor al cual le entregamos información, hacemos los tratamientos nosotros o un tercero. ¿Para qué procesamos la información? Y finalmente un inventario de encargados. ¿Cómo se sabe esto? Conociendo el flujo de los datos personales. Si yo sé cómo se mueve mi información personal dentro de la organización, entonces yo ya sé que en el momento de la captura tengo aplicadas de todas las bases legales, 2 bases legales o 3 bases legales. ¿Y dónde está almacenada mi información? Que están 4 bases de datos. Que esas 4 bases de datos son consumidas por 7 sistemas de información, ¿cierto? Almacenamiento y procesamiento. Que esos sistemas de información para acceder a ellos se validan con qué? Con el directorio activo. ¿Listo? Entonces tengo una restricción, tengo un control también ahí. Pero además de eso, tengo documentados y definidos los roles, los perfiles de acceso para acceder a esos sistemas de información. Capacité a mi personal, le hago pruebas de ética al sistema como tal para poder validar si está con alguna brecha o tengo que cerrar algo, ¿cierto? Y así voy validando. Sesión y transferencia. ¿Cómo entrego esa información? La entrego a través de una carpeta compartida, la entrego a través de un correo electrónico, vale, la entrego a través de un correo electrónico, pero cifré el archivo, o utilizo un mecanismo complementario para poder garantizar esa comunicación segura, o la envío a través de un FTPS, o la cargo en un sistema de información. ¿Qué hago? ¿Listo? ¿Cómo estoy pudiendo compartir esa información de manera técnica? Y además de eso, ¿cómo lo estoy blindando? ¿Tengo contratos? Tengo acuerdos. Tengo acuerdos de transferencia de datos personales o acuerdos con mis encargados del tratamiento robustos que sean equivalentes a lo mismo que yo tengo configurado ya dentro de mi organización para proteger esos datos personales. Mis cláusulas de confidencialidad son una proforma o son reales para mi negocio. Porque una cosa es tener la cláusula de confidencialidad con la empresa que nos presta el servicio de aseo, que tiene que tener, si no la tienen, recuerden que tiene que tener. Se han presentado casos en fuga de información por este tipo de personal, pero no es lo mismo esa cláusula de confidencialidad que la cláusula de confidencialidad de mi proveedor que tiene acceso a mi infraestructura tecnológica. Y no es lo mismo que la cláusula de confidencialidad al que tiene el call center. Y es lo mismo que al bufete de abogados que tengo tercerizado para que me realice la representación jurídica. Son informaciones diferentes, son acuerdos diferentes, son contratos diferentes. ¿Listo? Finalmente, ¿qué pasa con esa información? ¿Quedó en el equipo de cómputo de mis colaboradores o quedó en el servidor? ¿Dónde quedó almacenada?
quién la tiene, en qué momento la destruyo. ¿Listo? Entonces, el inventario es un punto de dolor inicial, pero poco nos dice si no tenemos mapeado ese ciclo de vida de los datos. Y además de eso, si no los categorizamos. Así como tenemos una información que es confidencial para la organización, otra que se puede mover fácilmente dentro de la misma, hay otra que no puede salir. Y así mismo sucede con los datos personales. Hay unos datos personales que vamos a ver una mayor robustez, ya lo vemos inclusive en el cambio normativo, estamos ya hablando de los, ya veníamos hablando de los datos personales sensibles, pero ya nos da un catálogo mucho más cerrado de los datos personales sensibles, ya nos detalla más temas de biométricos, temas morfológicos, nos detalla un poco más el tema de salud, y eso nos permite saber que, venga, yo tengo mayores restricciones sobre esos datos personales sensibles y posiblemente, como me venía pegada la descripción del marco anterior, pues no tenía la noción clara de esto es crítico y necesito saber dónde está, cómo se mueve y sobre todo necesito decirle a mis colaboradores que esto es confidencial, que esto tiene una marcación de restricción de que no puede compartirlo. ¿Listo? Hablando de eso, para poder lograr eso, necesitamos controles y medidas. Legalidad. Controles de legalidad como qué? Una evaluación de pertinencia que va muy ligada también a la evaluación de impacto que vamos a ver en un minutico. Controles de seguridad. Los técnicos que vimos, que si todos queremos de pronto definir, ISO 27001, lo más sencillo como para aterrizarlo. No es el marco obligatorio, pero sí es el común denominador para el cumplimiento en seguridad de la información. Contractuales que van desde cláusulas y acuerdos o contratos de confidencialidad, contrato con nuestros encargados y contratos de transferencia de datos personales, pero también va a nivel contractuales, si nos vamos, por ejemplo, a nuestros equipos de trabajo, esas reglas internas, esos manuales que tenemos que definir, ¿para qué? Pues para poder que lo que tenemos definido a nivel contractual quede claro de, venga, es que usted me tiene que cumplir las políticas de privacidad internas, ¿cierto? Las políticas de protección de datos internos, que no es lo mismo que lo que tenemos expuesto en la página web, sino que es el cómo yo le digo a mi colaborador qué puede y qué no puede hacer. ¿Listo? Entonces, dentro de los contractuales también va el tema de documentación, políticas, manuales, líneas de acción, reglas. Diseño y experiencia también hace parte de los controles y de las medidas. Ejemplo, lo que les estaba hablando ahorita, el diseño de una aplicación. Si yo diseño una aplicación muy chévere con 4 menús que me permiten navegar muy chévere mi usuario y demás, pero yo no soy sencillo, no le entrego de una forma clara cómo actualizar sus datos personales, o no le digo que no puede hacerlo por ahí, sino que hay un mecanismo mucho más eficiente a través de la página web o demás, sino que le pongo restricciones, pues tampoco voy a tener controles y medidas. ¿Para qué? Para cumplir los principios que vimos al inicio. ¿Listo? ¿Vamos teniendo más preguntas? Hay una pregunta sobre, pues, como la implementación al interior de la compañía. Entiendo que es lo mismo, o sea, la empresa tiene que garantizar los mismos principios, el inventario, la confidencialidad y la proporcionalidad en los contactos en los datos que almacena. Igual te dejo la pregunta abierta y por acá les estoy dejando un mensajito a todos en el chat, pues que en honor al tiempo, si nos pueden acompañar 10 minuticos más. Así que dale, Pauli, con tranquilidad para que podamos, Listo. para que todo el mundo se lleve la mayor cantidad de información posible. Perfecto. Ay, yo hablo mucho, es que a mí esto me apasiona, perdón. Procesos internos, que es lo que de pronto nos va a dar respuesta a esa pregunta. Tenemos que tener, bueno, a ver, les cuento. Cuando uno tiene que cumplir una ley, tiene que tener un plan de trabajo, ¿cierto? Entonces tienes que tener responsabilidades. Por lo tanto, tienes que tener políticas internas. Pero todo eso funciona a través de procesos internos, ¿cierto? Documentación, lineamientos, cómo hacer las cosas. Lo primero que tenemos que tener en mente es el ejercicio de derechos. ¿Listo? No es lo primero que vamos a hacer, sino que lo primero que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos hablando de derecho fundamental. Entonces, ejercicio de derechos, ¿qué necesita? Procesos internos. ¿Para qué? Para garantizar que todos los canales de recolección de datos personales tengan el requisito de entregar la información suficiente, principio de transparencia y legalidad y finalidad, al titular de la información sobre el procesamiento de sus datos. Pero a su vez cumplen el requisito de confidencialidad y por lo tanto tenga controles también de seguridad de la información. Si tenemos una página web que recolecta datos,
pues tiene que tener los controles de seguridad básicos, por lo menos, al momento de registrar esos datos. ¿Listo? Asimismo, tiene que tener controles, el ejercicio de derechos para recepcionar esos ejercicios, que nuestro equipo de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, la ventanilla, el equipo que recibe todas esas manifestaciones de nuestro usuario final esté capacitado y sepa cómo responder, a quién escalar. ¿Qué pasa si una persona entrega, quiere solicitar la cancelación de sus datos o quiere solicitar la eliminación de su información? ¿A quién se le informa? ¿Se le informa al de gestión humana? No, ¿cierto? Eso se escala a otro proceso para que proceda a evaluar qué información se elimina. Si es un cliente, no todo se elimina y qué otra información sí, ¿cierto? Para poder que técnicamente se haga la supresión de ese dato, para poder que se le conteste. ¿Listo? Contratación de encargados y relacionamiento con otros responsables. Esas evaluaciones, recordemos que no solamente es tener un contrato, es yo sentarme y decirle, usted va a ser mi encargado, muéstrame su política de tratamiento de datos personales. Cuénteme usted cómo garantiza la seguridad de los datos y el correcto uso de los datos personales dentro de su organización. Y lo evalúo. Entonces yo no solamente evalúo que tenga experiencia en un servicio, no solamente evalúo la calidad del producto o servicio que estoy contratando, también evalúo cómo cumple los requisitos de protección de datos personales y hace parte de ese checklist para poder definir si este proveedor sí pasa o este prospecto de proveedor sí pasa a ser mi proveedor. Entonces miren que no solamente es firmar contratos y ya es evaluarlo, definir acuerdos de nivel de servicio y hacerle seguimiento. ¿Listo? Definir no solamente como sanciones el incumplimiento en la entrega del producto o servicio, no, sino el incumplimiento de la ley. ¿Qué pasa si usted no me entrega la información? Un ejemplo que pasa muy de seguido es la tercerización de cobros de mora de nuestros clientes, donde tercerizamos esta acción a un tercero, valga la redundancia, y él llama o envía correos y la persona le responde, es que usted me está enviando un correo a mí con el nombre de Daniel Miranda, pero yo no soy Daniel Miranda, yo soy Ernesto Núñez, no entiendo por qué me está enviando a mí el correo Daniel Miranda. Y el tercero lo recibe, pero nunca nos informa. Entonces luego viene Daniel y se enoja mucho porque nunca ha recibido eso, y luego viene Ernesto y se enoja mucho y nos dice, usted además de que me está comunicando mal, me está exponiendo la información de Daniel, y nosotros nunca nos enteramos. Entonces miren que eso también va a través de los contratos con los terceros, de los acuerdos de niveles de servicio y de toda esa calidad del producto o servicio que estamos contratando. ¿Listo? Diseño de experiencia, que ya lo vimos, y finalmente la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es fundamental, tanto así que el marco nos habla sobre privacidades del diseño y por defecto, que es desde la concepción tomemos medidas técnicas y organizativas. Privacidades del diseño en muchos lados se ha considerado únicamente desde el enfoque tecnológico, pero no lo es. Es también desde el enfoque operacional, porque no podemos hablar de privacidad por diseño y por defecto cuando ya estamos hablando de la nueva plataforma, el nuevo sistema de información y demás, pero si nuestro proceso abajo no lo tiene claro, pues no vamos a poder hablar de eso. Entonces es desde la planeación o la concepción definir esas medidas técnicas y organizativas. La evaluación del impacto a la privacidad es la gestión de riesgos, pero con un enfoque más de cómo se violan los derechos de esa persona si yo realizo algún tipo de tratamiento de datos personales. La evaluación de impacto a la privacidad va ligada totalmente al cumplimiento de este marco normativo porque nos pide pensar en una planeación, en un enfoque de riesgo y en un prever conductas que nos puedan llegar a afectar el cumplimiento de los principios. Y recuerden que el cumplimiento de los principios o afectarlos es afectar directamente al titular. ¿Listo? Identificación de riesgo. Vamos a saltar este pedacito porque quiero hablar sobre diseño de experiencia. Algo que muy poco se habla es el diseño. Yo creo que ya en este momento se los he tocado unos 4 veces. Algo que muy poco se habla y que no se ha interiorizado es que diseño y experiencia no solamente es hacer plataformas bonitas, es todo el comportamiento de nuestro usuario, y eso va totalmente ligado a transparencia. Diseño y experiencia en un entorno físico. Ejemplo, yo tengo una recolección de datos personales soportada en una base legal que es un cumplimiento contractual. Entonces, yo tengo a Claudio que llega a mi front
físico en oficina, se presenta y le van a recolectar datos personales. Yo no tengo una experiencia del usuario clara, por lo tanto, Claudio se sienta, tiene inquietudes sobre el manejo de la información, yo diseñé mal la experiencia, por lo tanto solamente le pasé el contrato, mi contrato no tenía involucrado los datos personales y yo no tenía ni siquiera avisos de privacidad, que son carteles físicos o digitales, para entregar la información relevante al manejo de la información personal. Por lo tanto, yo no analicé que Claudio iba a llegar físicamente, que pude haberle entregado la información de manera física, presencial en la oficina, que además de eso debía haber capacitado a mi colaborador para que en el momento en el que Claudio estuviera entregando su información, yo pudiera compartirle, indicarle para qué se van a procesar los datos, y además de eso yo no pensé que el documento de 48 hojas, por allá que Claudio tenía que leer con todos los términos y condiciones del producto y servicio, iba de pronto a quitarle el interés de leer la parte final donde yo le estaba manifestando para qué se iba a utilizar sus datos personales. Miren que a la final ese montón de conductas me afectan el principio de transparencia, porque no les supe entregar la información. Entonces miren que pensar con un enfoque de experiencia del usuario nos permite evitar quejas y reclamos, porque entonces yo elaboro por lo menos una aplicación sencilla para actualizar, rectificar sus datos. Claudio no va a ir a oficina, Claudio no va a hacerme 15 llamadas, Claudio no se va a quejar ante mi autoridad de control. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Voy a minimizar esa probabilidad de queja. ¿Listo? Eso es vital que lo tengamos claro. Ahora, nada de esto sirve si no formamos. Y un error que pasa mucho cuando vemos unos marcos tan robustos es que les enseñamos a la persona lo que dice la ley. Y eso no sirve de nada. Yo a ustedes no les he venido a leer para nada lo que dice la ley, porque ustedes se pueden sentar a leerla y a sacar apuntes. Y lo mismo pueden hacer nuestros colaboradores. Sentarse, leerse las hojas y listo. No, nosotros tenemos que enseñarle es cómo hacer el cumplimiento de esa ley en nuestras actividades del día a día. ¿Desde cuándo? Desde la inducción, para que sepan las nociones básicas, para que sepan dónde están los lineamientos, pero también por rol, porque entonces no es lo mismo capacitar a Daniel, que es mi gerente de tecnología, que capacitar a Claudio, que es mi, no son esto, ¿no? Estoy inventando, que capacitar a Claudio, que es mi gerente de mercadeo, o a Ernesto, que es mi gerente de gestión humana, o a Laura, que es mi gerente de ¿qué quiere ser? De procesos y de calidad. ¿Listo? No es lo mismo, porque ellos tienen unas funciones y unas tomas de decisiones diferentes. Y además de esto, no todas las empresas funcionan igual, así que tenemos que tener en cuenta los riesgos. No es lo mismo yo procesar datos personales sensibles, manejo unos riesgos diferentes. No es lo mismo yo tener mi información en la nube, manejo unos riesgos diferentes a que si no lo tuviera en la nube. ¿Listo? Entonces miren que también va por riesgos. Y finalmente lograr mostrar esto hacia el exterior, con mis proveedores, con mis encargados del tratamiento. Cuando nosotros tenemos eso, clarísimo, logramos una transversalidad. Es decir, que mi gerente de gestión humana se habló con mi gerente de mercadeo y le contaron todo a mi gerente de procesos y calidad, y por lo tanto no tuvimos ningún reproceso ni ningún retroceso en la salida del producto. Un producto limpio. Les cuento, a mí me ha pasado que el día del lanzamiento de un cambio súper bueno, digamos que hagamos de cuenta un onboarding de registro de creación de cliente, nunca se validó privacidad. Me pasó hace como unos 3 años. Nunca se validó. ¿Qué pasó? El lanzamiento con propaganda, con publicidad y demás, tuvo que frenarse una semana. Y eso es horrible, porque aparte tenemos que poner la cara a la alta dirección y perdimos dinero en toda esa actividad porque nos retrasamos una semana. Y eso es feísimo, ¿cierto? Eso es horrible. Entonces miren que con esto logramos transversalidad y capacidad en la toma de decisiones. Ahora, para cerrar, recordemos que vamos a tener una nueva autoridad de protección de datos personales. Si nosotros no cumplimos esto, pues como lo decía Laura, responsabilidad, principio de responsabilidad. No tenemos cómo demostrarle que estamos haciendo las cosas bien. Por lo tanto, recuerden que hay un puntico que se llama fiscalizar el cumplimiento de la nueva ley. En pantalla tienen las funciones: dictar instrucciones, interpretar, determinar infracciones, desarrollar programas de formación pues, para promover, pero lo más importante es
fiscalizar el cumplimiento de la nueva ley. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos eso claro, cuando vengan y nos toquen la puerta, pues estamos así, sin cómo demostrar que sí tomé todas las medidas de control. Y cuando nos encontramos ante un llamado de atención, pues nos vamos a encontrar con este maravilloso nuevo régimen de responsabilidades, sanciones e infracciones, que para muchos va a ser feísimo, muy difícil lograr un cumplimiento, pero para otros, cuando ya pensamos en privacidades del diseño por defecto y en riesgos, lo vemos como un gran aliado, porque ya sabemos que si no cumplimos el deber de informar y de transparencia, infracción. Si no tenemos canales de comunicación eficaces, infracción. Si no tenemos contratos para la transferencia de datos personales, infracción. Si no tenemos procedimientos, por ejemplo, que nos lleven a obstaculizar el ejercicio de derechos, infracción. Es mucho más sencillo, porque ya nos dice con qué la embarramos, cómo hacemos las cosas mal y cómo vamos a evitar caer en ese tipo de conductas. ¿Listo? Laura, tú les compartes la presentación, ¿cierto? Sí, les vamos a compartir la grabación y la presentación. Sin embargo, solo aquí dos cositas que les quiero dejar. Pablito, voy a robar la pantalla un segundo para que ustedes entiendan varias cosas que queremos tener como finalidad también de este webinar. Primero, les acabamos de dejar un link para que califiquen a Paula, podamos tener más charlas con ella y que sea pues un espacio que podamos seguir asistiendo y que ustedes nos ayuden a mejorar. Entonces ya recibimos dos respuestas, muchas gracias a quienes ya lo llenaron, porfa, les encargamos eso. Y lo segundo, que no quiero que esto sea, pues no es la finalidad que esto sea un tema comercial, pero que ustedes entiendan cómo se ve la información justamente inventariada, que es lo que hablaba Pablo al principio. Esto es lo que hace Criptos, esta es la naturaleza de lo que hace nuestro servicio, y es que ustedes puedan ver la información clasificada por entornos en sus computadores y que puedan tener la información también organizada por las áreas más críticas, por los usuarios más críticos y por los agentes. Pues cuando Pauli decía, cuando no sé qué hay en la nevera, no sé qué cocinar, estos son los inicios para que las políticas de privacidad de ustedes tengan digamos, un punch diferente, ustedes puedan efectivamente llevar a cabo las estrategias y cumplir con la normativa a través del conocimiento de la información que se está manipulando en su organización. Solo les quería mencionar esto, no soy comercial de mi compañía, yo hago parte del equipo de mercadeo y lo que hacemos es traer información de valor para ustedes, por eso no lo queríamos ver, no quería centrar la conversación en este escenario, pero si alguno de ustedes está en ese proceso de empezar a entender la información, a llevarla a su cumplimiento, siéntanse libres de escribirnos, de los chats que les en los en las invitaciones que recibieron de responderlos con la iniciativa de conocer más de la herramienta, porque Paula ha conocido el impacto de criptos de primera mano y sabe lo que podemos lograr cuando una empresa tiene esto implementado y puede, como ella dice, tener esa primera parte de saber qué hay en la nevera chequeado. Entonces, no sé, Paula, si quieres decir algo más para cerrar, respetando el tiempo de nuestros acompañantes y poder trabajar por esto. Sí, primero, perdón por la extensión, muchísimas gracias por haberse quedado. Quería hacer una anotación y se los digo desde la realidad. Yo que he liderado estrategias de protección de datos personales, les cuento que yo he hecho inventarios en Excel. Eso es horrible. Eso es horrible porque no acabas nunca, te gastas un año y a la final quedas con un nivel de incertidumbre grande. Lo pueden hacer así, ¿no? Pueden hacerlo, se demora uno más, pero se puede hacer. Pero piensen no necesariamente en criptos, yo conozco criptos, aprobada por mí, En herramientas. pero además pueden buscar, no sé, pero piénsenlo, es un gran valor y si no, Excel también sirve. Así Una es, el consulta, tema es arrancar. Adelante, Claudio. sí, disculpa, una consulta muy cortita, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero me gustaría saber su opinión respecto de que, bueno, nos queda claro que la responsabilidad es, hay varias partes interesadas, ¿no?, en distintos ámbitos, niveles y materias, pero según su experiencia, ¿quién debiera ser, quién debiera liderar, podría ser eh, el delegado de protección de datos personales? ¿En base a qué perfil? ¿Un perfil un poco más jurídico, técnico, seguridad, ciberseguridad, estratégica, directiva? Gracias. Listo. Mira que los perfiles no necesariamente tienen que tener una profesión, eso sí que quede claro. Lo importante es un conocimiento. Importante que conozca la organización. No tiene que conocerla de 15 años de experiencia, sino que sepa cómo funcionan sus procesos. Y la línea de acción
Mira, tú puedes ser un ingeniero, puedes ser parte de equipo de la jurídica, puede ser un equipo de tecnología, lo único es que no puede haber un choque de trenes, es importante, tiene que tener una capacidad de tomar decisiones porque o tiene que estar con una muy buena comunicación a la alta dirección porque esto al final cambia procesos, define líneas de trabajo, da una aprobación a qué sale y qué no sale a producción, qué se lanza y qué no se lanza. Inclusive pues también tiene que tener la capacidad de poder definir presupuestos. Por ejemplo, lo que estamos hablando con una cosa es trabajar con un presupuesto que nos lleve a hacer un inventario en Excel, otras que nos permita invertir en algo que nos optimice la función y nos dé unos valores diferentes, hacerlo algo manual. Entonces, es esa capacidad de decisiones. Pero al final, el conocimiento no necesariamente porque es sinergia. Entonces, es en equipo, es alguien que tenga la capacidad de agrupar personas, porque a la final tienes que apoyarte en el equipo jurídico para entender la norma, pero en el equipo de TI para hablar de controles de seguridad, pero en el equipo de gestión humana para capacitar, pero si tienes un equipo de riesgos, en riesgos para hacer identificación de riesgos. Es un doliente que pueda empoderar a los distintos líderes y equipos de trabajo para poder alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Y evitar el choque de trenes, es decir, que que vaya a haber algún conflicto de intereses y de responsabilidad. Es lo único para ubicarlo dentro de la organización. ¿Listo? Se entiende, muchas gracias. Pero si yo me encontrara contigo dentro de un ascensor y te hiciera esta pregunta y tuvieras que sí o sí seleccionar alguno de estos perfiles o estas áreas, ¿cuál sería? Depende, depende del modelo de negocio. Depende del Creo que modelo de Marco negocio. Antonio dice compliance. Marco Antonio, bueno, para quienes ya se tienen que ir, por favor, esta conversación se ha puesto interesante. Aquí nosotros no tenemos afán, pero si ustedes sí adelante. Oye, Marco yo Antonio, tengo una cuéntanos por qué pregunta antes que compliance. terminen, Sí, dale. si puedo hacerla. Y que en ninguna parte de la presentación, primero felicitar a Paula por la presentación, buenísima. ¿Ya? Primero agradecerle la presentación. Pero yo siempre he tenido una duda cuando leía la ley, la que está vigente, ¿qué es un dato personal? ¿Ya? Porque la ley, como dijo la Paula, se enfoca en cuestiones financieras, cuestiones bancarias, pero ¿qué se define como dato personal? Por ejemplo, si yo capto las señales de los celulares que andan en el metro y producto de eso yo determino la afluencia, la gente que sube a metro, baja de metro, estoy usando datos personales ahí, ¿ya? O yo filmo, tengo una cámara que filma esa información es personal. Si yo filmo a una persona, le saco una foto, no sé, eso no me queda muy claro hasta dónde la definición de dato personal como tal. Dato personal, cualquier información que permita identificar o ser identificable a alguien. Entonces, si tú estás capturando la información de los celulares, salvo que lo permitas identificar a las personas, salvo que sepas que por ahí está pasando Andrea, por ahí está pasando Claudio, que esos son los números o el comportamiento de Claudio, podemos hablar de que es información. Pero en el momento en el que ya permite individualizar o aporta el proceso de individualización, estamos hablando de un dato personal. Y este resultado, no te preocupes, ha pasado en muchos marcos normativos donde no queda claro, inclusive las clasificaciones no son claras y toca apoyarse mucho en marcos complementarios a nivel europeo y en un análisis doctrinal y un análisis de concepto muy grande. Algunos marcos sí traen ya definido que es un dato personal, pero las categorías son un poquito complejas de llevarlas a la realidad. A mí siempre me gusta explicar que los datos personales es eso, un dato que permite identificar o hace identificable a alguien y a la final el dato no es muerto, ni es estático, sino que es cambiante, dependiendo del contexto social y cómo funcionan las personas. Por eso tenemos que tener muy claro los principios y el comportamiento a nivel mundial de cómo procesa la información, porque así es que nos tenemos que regir, porque a veces los marcos son muy, lo que les decía al inicio, cambiantes porque se crean a hoy, pero es que mañana no es lo mismo que hoy. Y ya hay definiciones, contextos y nuevos formas de hacer las cosas. ¿Listo? Pero entonces, si yo uso las señales de celular de manera agregada, sin individualizar a una persona en particular para sacar una estadística, mira, a través de las señales de celular detecté en que hay un grupo de 200 personas, no estoy infringiendo la ley. No te puedo Te lo decir nada entendí de eso así. porque Ah, sobre eso tengo que hacer un análisis muy detallado y muy profundo para poder evaluar el tipo del procesamiento. De darte un concepto aquí sería un poquito irresponsable de mi parte, pero toca hacer un bueno, análisis muy detallado.
Gracias, Pablo. A ti, Marco. Claudio. Felicitaciones, permítame agradecer, darle a conocer las felicitaciones, muy claro todo, nos deja muchísimo más claro respecto de lo que corresponde, lo que indica toda esta nueva ley. Hay una tarea gigante por delante, hay muchos recursos, hay que cerrar fila y yo creo que ustedes lo que han hecho en esta jornada ha sido de muchísima ayuda y va a ser de mucha cooperación para nosotros. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Claudio, y gracias a Paula. Vuelvo y les digo, chicos, por favor, ayúdenos con el link de la encuesta, se los vuelvo a pasar para que nos ayuden, porque con esto volvemos y nos damos la oportunidad de dar una segunda revisada y que ya sea más conversatorio, ya que sentamos estas bases. Entonces, por favor, ayúdenos llenándola, ayúdenos para que podamos volver a tener estos espacios y que ustedes también nos digan qué más quieren profundizar para seguir generando contenido para ustedes. Y les agradecemos muchísimo por tomarse el tiempo y como ustedes llevamos 22 minutos sobre el tiempo y aún así están activos haciendo preguntas. ¿Hay algo adicional que quieran preguntar o quieren que demos por cerrada la charla? Hola, con Claudio por acá. Una Claudio consulta. Pérez, adelante, sí. Sí. Mira, para el assessment o hacer un levantamiento o poder, ¿cuánto tiempo más o menos se puede necesitar para una evaluación inicial? Pues Claudio, sin todo el conocimiento del mundo te digo que depende de tu empresa, de tu rubro, de los números de usuarios, del giro de negocio en el que estés trabajando. Entonces, si quieres que ahondemos en eso con Agustín, porfa, escríbenos un correíto y ellos evalúan el tamaño y lo demás y podemos empezar pues a darte un scope de cómo se puede trabajar tu caso particular. De acuerdo, gracias. ¿Sí? No es lo mismo una empresa de Felicitaciones, 50, una empresa de 1000, entonces es diferente, sí, no es un tema estándar. Muchas gracias por la presentación, muy buena. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, igual, mi correo fue donde recibieron la invitación, va a seguir abierto a ustedes en lo que necesiten. Les vamos a estar compartiendo la grabación de esta charla y los apuntes que Paula nos acaba de dar con la presentación. Y si todo, digamos, ustedes nos siguen dando los insights, podemos seguir abriendo esta conversación para que podamos hacer una conversación más abierta después de que ya hay unas bases sentadas y ustedes pueden llevarse a consultar con sus equipos y empezar a generar unas conversaciones diferentes. Entonces, muchas gracias. A quienes quieran conocer más de criptos, por favor, www.cryptos.io. A nuestro aliado que está aquí presente, Agustín, por ahí si te quiere hacer presente, de Bicyber, que también nos acompañó en el desarrollo de este espacio. Y esperamos que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Hasta A luego. ustedes. Muy bien. Que estén Pauli, bien. muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy Muchas bien. Gracias. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, cuídense, que estén muy bien. Gracias, lo mismo. Que estén bien.